Lo que vamos a revisar el día de hoy, o bueno, en las tres clases siguientes, es cómo elaborar un discurso. Entonces, como elemento central, lo que debemos tener en cuenta es eso, que nosotros vamos a vender una idea, vamos a vender, por así decir, una opinión, que esa puede ser comprar un auto, que puede ser convencerles a las personas de que el fútbol es el mejor deporte, de que el jugador es mejor, de que en Ecuador no hay oportunidad de trabajo, de que Ecuador es, a pesar de los problemas que tiene, un excelente país. Lo que tratamos de hacer es eso, influir en las personas. ¿Ya? Entonces, para poder elaborar un discurso, primero vamos a desarrollar un párrafo de introducción. Entonces, para poder desarrollar mi párrafo de introducción, yo debo tener los siguientes elementos en cuenta. Debo tener primero un tema, es decir, de qué quiero hablar en mi discurso. Como les decía, voy a hablar de fútbol, de economía, del Ecuador, voy a hablar de la delincuencia, voy a hablar de los desastres naturales, como tuvimos la capacitación, voy a hablar del colegio, ¿de qué voy a hablar? En este caso, yo puedo hacer un discurso de mi persona, es decir, que voy a hablar sobre mí. ¿Cuál es la tesis? Es decir, ¿cuál es la opinión que voy a vender a las personas? Eso es lo que tengo que poner básicamente, o que la siguiente cosa que debo tener en claro. Yo voy a vender, o quiero que las personas se enteren de que Iván es una persona que tiene errores y que tiene virtudes. Ya, a ver, en este caso, por ejemplo, una vez que ya tengo eso en cuenta, paso yo a investigar mi tema. Como obviamente esto no está subido en internet, yo tendré que acordarme de los errores, a ver qué errores yo he cometido como profesional, qué errores he cometido como persona, qué errores he cometido como amigo, cuáles son mis puntos fuertes. Yo tendré que hacer una introspección. Pero si, por ejemplo, en cambio quiero hacer de mi tema, voy a hacer sobre los autos más baratos en el Ecuador. Entonces mi tesis será, me invento, por ejemplo, los autos Hyundai son los autos más baratos del Ecuador. Entonces ahí yo tendré que investigar qué Hyundai es el auto más barato, qué tan seguro es, qué autos se venden aquí en Ecuador, cuánto vale un nuevo, cuánto vale un usado. Entonces yo hago ese proceso de investigación. Una vez que investigo, de toda esa investigación que realicé, me quedo básicamente con tres ideas importantes, las que a mí se me hagan más interesantes de todo eso. Entonces, dentro de mis tres ideas, yo voy a hablar, por ejemplo, dentro de mi discurso, de mi, de mi trabajo, es decir, cómo me visualizo como profesor. De igual forma, voy a hablar un punto de vista familiar, cómo me visualizo como hijo, cómo me visualizo como pareja, cómo me visualizo como hermano. Y de igual forma voy a hablar desde los aspectos que debo mejorar. Esas son las tres ideas que va a tener mi discurso. Eh, Voy a hablar cómo me visualizo desde el trabajo, voy a hablar cómo me visualizo dentro de mi familia, y voy a hablar sobre los aspectos que considero que en lo personal debo mejorar. Ya, entonces, una vez ya tengo todo esto, básicamente lo único que me toca hacer es irles uniendo. Yo en la redacción puedo iniciar con una estadística, puedo iniciar con una frase célebre, puedo iniciar de igual forma con el saludo tradicional, por ejemplo, muy buenos días, muy buenas tardes, estimado auditorio. El día de hoy les traigo un discurso que trata sobre mi persona. O puedo de igual forma mencionar, por ejemplo,
No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero, que sería una frase célebre. Entonces, allá depende de cómo quieran iniciar ustedes. Entonces, muy en cuenta. Para poder iniciar, podemos hacerlo con un saludo, podemos hacerlo con una frase o podemos hacerlo con una estadística. Ya que, por ejemplo, de igual manera, digamos, yo voy a hablar sobre los accidentes de tránsito en Ecuador, puedo mencionar eso, que una de cada 4 muertes en el Ecuador se debe a un accidente de tránsito. ¿Ya? Entonces, yo en mi caso voy a optar por iniciar con la frase. Eso puedo consultarlo en internet, que estaría dentro de mi proceso de investigación, y encontré esta frase. El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Y ahí sí agrego. Bueno, en este caso ya sería buenas noches. Estimados estudiantes, el día de hoy les vengo a hablar sobre, y ahí me ponen, en este caso, su tema. Les vengo a hablar de mi persona. Ahí va un punto seguido. Copio tal cual la tesis. Ya, entonces para irnos dando cuenta. Va la frase, bla, 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 o lo que yo quiera hacer, que estamos acá. Va en este caso un saludo, que esto siempre les recomiendo poner. Ya, y de igual forma va la tesis. Ya. Ya, de igual forma, una vez que ya está la tesis, pongo punto y ahí tomo mis 3 ideas que yo me había quedado de mi investigación. Entonces yo puedo decir, simplemente voy agregando palabras para que obviamente quede articulada. Buenas noches, estimados estudiantes. Del día de hoy les vengo a hablar sobre mi persona. En este caso tendría que borrar ese de, sobre mi persona. Iván es una persona que tiene errores y que tiene virtudes. En mi trabajo me gusta siempre buscar ideas innovadoras y que ayuden a aprender mejor a mis estudiantes. Ahí va un punto, que esto básicamente sería, como lo dice su nombre, una especie de introducción a lo que yo voy a hablar. Ya tengo el primer punto de mi trabajo. Ahora voy con lo familiar, de igual forma. Voy articulando para que me quede con sentido. En este caso, si no puedo solo copiarlo. Como hijo, me considero una persona que tiene mucho por aprender, pero que a pesar de esto, nunca ha dejado de amar a su familia. Ya, entonces aquí ya me voy dando cuenta. Como hijo y familia no se relaciona, mejor le voy a cambiar. Como familiar, me considero una persona que tiene mucho por aprender, bla, bla, bla. Y ahí lo que ya habíamos dicho. Y ya solo me falta hablar de esta última idea, que serían los aspectos que debo mejorar. A ver, pongámosle otro color. Ya, este. Ya. Uno de mis principales errores
considero que es el hecho que me cuesta perdonar a otras personas. Y eso me limita bastante. Y listo. Básicamente ahí tengo un párrafo de introducción. Entonces, ¿qué debe tener? Lo que les decía, el saludo. Esto no lo vamos a hacer opcional, sino que lo vamos a hacer obligatorio. Esta frase pueden copiarle tal cual. El día de hoy les vengo a hablar sobre, ahí va mi tema, sobre el fútbol, sobre la educación, sobre los asaltos, sobre mecánica, sobre matemáticas, sobre el colegio. De ahí va la tesis. Por ejemplo, el día de hoy les vengo a hablar sobre la gastronomía. Para mí, considero que el encebollado es el mejor plato del Ecuador. Una vez que ya tengo eso, van las ideas que yo había investigado. Del encebollado, por ejemplo, rescato cómo es su preparación, rescato que a nivel internacional fue reconocido como una de las mejores sopas del mundo. Destaco que es sencillo hacerlo, destaco que es barato hacerlo, destaco que muchas personas opinan lo mismo, que tres ideas considero las más importantes. Y ahí les voy agregando, simplemente me voy dando cuenta que queden con sentido, es decir, que tengan nexos, que tengan coherencia, para que no sea algo simplemente, por ejemplo, Iván es una persona que tiene errores y virtudes, de mi trabajo, desde lo familiar, desde los aspectos que mejorar. No, no se entiende lo que quisiera decir, sino que traduzco para que otros me entiendan. En mi trabajo me gusta buscar ideas innovadoras que ayuden a mis estudiantes. Como familiar me considero una persona que tiene mucho que aprender, pero a pesar de eso nunca ha dejado de amar a su familia. Uno de mis principales errores considero que es el hecho que me cuesta perdonar a otras personas y eso me limita bastante. Entonces, aquí básicamente ya tendría elaborado un párrafo de introducción. No sé si hasta ahí estoy claro. ¿Hay alguna duda, pregunta? L, ¿o comprendimos todo o no comprendimos nada? Dicen, eso vamos a hacer de tarea. Ajá, Ya. Ahí, así como está ahorita, dice, pero primero toca hacer como usted lo hizo, primero con el, o sea, primero le hacemos como usted le hizo, con el título, ajá. A ver, con todo eso. se les llama planificador. Esto les va a Ya, servir bastante para que no se pongan en la idea de que, digamos, ¿qué es lo que solemos hacer? Me pongo frente a la computadora ¿y ahora qué escribo? Entonces ya, ahí nos quedamos en blanco. Esto me sirve a mí para planificar, para que no me quede sin ideas. Pero de ahí lo único que me deben subir es esto. ya. O sea, ¿Va? hacemos así, tal como usted lo hace así. Ajá. Ya, ¿sobre qué le hacemos, dice? Sobre cualquier tema. Ya, sobre cualquier tema. Ajá. Nosotros escogimos el tema. Correcto. Ya, eso quería saber, dice. Ya, ahí entonces, por ejemplo, lo que les recomiendo es que hagan algo sobre lo que ustedes saben. Por ejemplo, háblenme sobre su trabajo. Yo también podría haber dicho sobre eso. Por ejemplo, buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que significa ser profesor. Y ahí pongo mi tesis. Para mí, ser profesor es una de las vocaciones más lindas que tiene la humanidad. Pienso en mis tres ideas. ¿Qué es lo más importante de hablar con esto? Que estoy trabajando con jóvenes y con adultos, lo que me hace o lo que me permite aprender de muchas personas, esa sería una idea. Lo segundo,
de igual forma que muchas personas agradecen enormemente el trabajo que se hace. Y como tercero, que gran parte, y ahí perdón el egocentrismo, que gran parte del futuro del país depende de mi trabajo como docente. Si yo no formo buenos estudiantes, no hay buenos profesionales o no hay buenos seres humanos. Entonces, igual, ya me quedaría acá. Les había dicho algo como el ser docente es una de las profesiones más lindas que tienen los seres humanos. Considero esto porque siempre estoy aprendiendo de mis estudiantes, porque cada uno es muy distinto. También quisiera mencionar que existen muchas personas que agradecen nuestra vocación con un simple saludo, con un simple gesto de un gracias. Hay quienes incluso dan regalos, pero eso siempre por ahí está de más, con su entera disposición por aprender, está más que agradecido cualquier docente. Y de igual manera, un docente es de vital importancia para el país porque de él dependen de cómo se formen las generaciones. Y ahí está básicamente mi introducción. Ahí, eso sí, lo que les recomendaría es que escojan un tema sobre el que ustedes sepan y quieran enseñar. Eso lo escribimos en un cuaderno aparte y después cuando ya esté hecho, como le siempre le mando, a que ver si es que está bien. Y ahí para subirle, Claro, o hay que escribirle. ajá, Sí, ya. ajá. Eso de igual forma Entonces lo pueden escribo hacer. en un cuaderno y yo ya le mando para ver si es que está bien. ¿Ya? Listo, Marco. Ya. Que eso de igual Gracias. forma pudiese hacer el resto.